la estructura de poder tras la comunicación del cambio climático en España. Vamos a ver si esta comunicación del cambio climático se está haciendo actualmente, por qué es como es y hasta dónde nos llega. Y bueno, en 8 grandes áreas voy a tratar de repartir esta idea, ¿no? Yo os he contado un poquito quién soy, bueno, doctor en comunicación, máster en comunicación, licenciado en pedagogía, aunque lo de licenciado en pedagogía fue el siglo pasado, y aquí hay un loguito de EA26, son los dos referentes que ahora mismo mantengo, para mí muy importantes, que son la DECOM y EA26. EA26 es un encuentro de educadores ambientales y educadoras ambientales que cada día 26 a las 6 de la tarde en Twitter nos juntamos para hablar de educación ambiental. Educación ambiental de forma transversal, en la que, por ejemplo, ayer estuvimos hablando de memes. Si hasteáis un ratito EA26 cuando acabe la ponencia, antes no, cuando acabe la ponencia os vais a EA26 y veis los memes que compartimos ayer para hablar de educación ambiental. Bueno, me parece importante que de estas 3 ideas que hay dentro de mi presentación, las estructuras de poder, la comunicación y el cambio climático, me parece importante hablar de cambio climático, empezar por cambio climático, porque me parece que tenemos que tener todos una base común de qué estamos hablando cuando nos referimos a cambio climático, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo que sí que tenemos claro que el cambio climático es real, está ocurriendo, somos nosotros, esa O final de nosotros es muy importante. Hay un acuerdo científico sobre que está ocurriendo, que es real, que somos nosotros, que es malo y también que hay esperanza. El cambio climático es malo, ahora lo veremos por qué, y hay esperanza para dar una vuelta. Aunque vais a leer en los próximos días, porque estamos a las puertas de la que se inicia la Cumbre de Cambio Climático en Glasgow, vais a leer muchas veces que no hay esperanza, ¿vale? Lo vais a leer, pero aún así yo os voy a decir que sí, que hay alguna esperanza. ¿Por dónde va a ir? Ya lo cuento. El cambio climático es real y somos nosotros, es real y está ocurriendo. Ahí está mi amigo Sera Huertas con un cartel en la mano diciendo que esas barras de color que ya veis ahí no es un póster bonito para que haga bonito en el fondo. Alrededor mío también veréis esa presentación. Aquí, por ejemplo, veis es un abanico con las barras, las warm stripes, que lo que cuentan es cómo estamos calentando el planeta. Las barras de azules y las barras de rojas indican azules, temperatura por debajo de la media, roja por encima de la media, y estamos viendo como si eres menor de 34 años, toda tu vida has vivido con temperaturas por encima de la media. Como aquí tenemos este informe de Save the Children, donde claramente hay niños y niñas que ya han nacido durante la crisis climática. Bueno, es real, tan real como que aquí vemos una gráfica de los últimos 800.000 años, vamos, de alguien que es claramente neutro en ese sentido, como es la NASA, en la que dice en qué punto estamos de emisiones de CO2 y en el que nunca jamás hayamos estado tan alto. Ahora mismo estamos en 413, esos datos de hoy, 413 partes de ppb, que indica que estamos bastante por encima de lo que nunca antes hayamos estado en los últimos 800.000 años. Claro, hay gente que te va a decir, no, pero antes pasó esto. Ya, claro, es verdad. Antes pasó esto, antes ya pasó esto, sí. Pasó esto cuando el ser humano no estaba en el planeta. No sabemos las consecuencias que tiene para el ser humano que estemos a estos niveles de emisiones de CO2. Bueno, sí lo sabemos, ¿eh? Tenemos una previsión bastante clara de hacia dónde va esto. El hombre es el responsable del cambio climático. Os decía antes, somos nosotros. Somos los hombres los que somos responsables de las emisiones de CO2, de las emisiones de gases de efecto invernadero, que está provocando este cambio a lo que se denomina antropoceno. Antropoceno que está provocado principalmente porque las petroleras, las energéticas, las industrias extractivas siguen emitiendo excesos de gases de efecto invernadero. ¿Esos excesos qué significa? Pues que en los últimos 20 años se han multiplicado por 2 esas emisiones. Con los responsables
son las petroleras, las energéticas y las industrias extractivas. Que es verdad que eso repercute en la sociedad en general, pero esos son los responsables, de los cuales de esos responsables, 99 son hombres y solo una mujer. Pero además, los que van a sufrir el cambio climático son las mujeres. Las más vulnerables van a ser las mujeres. Tanto es así porque, claro, el cambio climático va a tener efectos claros, está teniendo efectos claros en las sequías, en producción del agua, en la seguridad alimentaria, especialmente en las zonas pobres, donde las mujeres rurales se encargan de esos temas, de la alimentación, del agua, y entonces si hay cambio climático y les estamos reduciendo la seguridad alimentaria y el agua, evidentemente quien más va a sufrir esto va a ser las mujeres. Un poco más adelante hablaremos de las migraciones climáticas, ¿no? Otra de las cosas que utilizan los negacionistas habitualmente para decir ese tipo de cosas es el cambio climático se produce por la actividad solar. Bueno, la NASA también lo desmiente. Ahí podéis ver la irradiación solar en ciclos de 11 años, en los últimos desde 1850 hasta hoy, que es el aumento de la temperatura donde está produciéndose. Aquí ya dice la NASA claramente que hemos superado el grado de temperatura media, de temperatura media. Un aumento de temperatura de 1 grado provoca desaparición de especies, provoca cambios en los suelos, provoca cambio en el sistema alimentario, cambia por ejemplo, provoca cambios, por ejemplo, en las migraciones de las aves, porque no hay insectos, porque cambia el tiempo del grano. Eso ya está pasando ya, no estamos hablando de que va a ocurrir en el futuro, eso está ocurriendo ya. Siempre otro discurso, hay algunos científicos que dicen que el cambio climático no está ocurriendo, o que está ocurriendo, pero que las consecuencias no van a ser tan malas. Bueno, pues el LINAS 2021, un estudio muy reciente, dice que ha hecho un estudio de prospectivo de los estudios sobre el calentamiento global y el 99,9 coincide en que el cambio climático es resultado de la acción humana. Los datos son muy claros y muy contundentes, ¿no? Pero el cambio climático sobre todo es un problema de salud pública, como esta gráfica que tenéis ahí, que es en colaboración con Sera, con Gema, con Jesús, en el que esa gráfica en la que se muestra claramente es una compleja red de relaciones existentes entre el cambio climático y la salud. Si aumenta la temperatura media, lo que hace es menos agua. Si hay menos agua, lo que provoca es que hay menos biodiversidad. Menos biodiversidad provoca, por ejemplo, que haya más insectos provoca que haya más enfermedades de transmisión por vectores, o que si hay más temperatura lo que hace es, por ejemplo, que la contaminación sea más peligrosa, y eso provoca efectos en la salud claramente. Ya lo diré un poco más para adelante, pero hay hasta 10.000 muertes provocadas por esto. Hay una serie de condiciones claramente que provoca esto. Ahora habéis visto, si los que seguís las noticias de Andalucía, la fiebre del Nilo, ¿no? Bueno, pues eso está muy claro porque ocurre. Menos biodiversidad hace que sea más fácil que pique a los caballos que están infectados, y esos caballos lo que hace es, esa picadura del mosquito lo que hace es que luego se lo infecte al ser humano, ¿no? Esto es muy evidente. Si hubiera más biodiversidad no se produciría eso, o sería más diluido, entonces sería más difícil que ocurriera. Al final, ese tipo de cosas son las consecuencias del cambio climático. Y muchas veces hablamos de cambio climático y muchas veces se ponen de ejemplo de cosas que ocurren en lugares muy lejanos, y aquí están ocurriendo cosas aquí al lado de nuestra casa, en Coria, que está aquí al lado de casa, y que no tiene esa repercusión en los medios de comunicación, como veremos por qué. Pero a pesar de todo, yo creo que una de las grandes consecuencias que va a tener el cambio climático, y no lo digo solamente yo, sino la mayoría de los científicos estamos de acuerdo con que una de las grandes consecuencias que va a tener el cambio climático es las migraciones climáticas. Ya está ocurriendo, ya en 2019, 17,2 millones de desplazamientos por desastres y 16,1 relacionados con el clima. 16,1 es mayor que las migraciones que están ocurriendo por conflictos.
Es decir, ya hay más migrantes climáticos que migrantes por desplazamientos por conflictos. En 2019 ya pasaba eso. ¿Quiénes son quienes migran? ¿Quiénes son los que decíamos antes que tienen problemas con las sequías, problemas con la seguridad alimentaria? Las mujeres y los niños. ¿Quiénes son los que tienen obligados a migrar? Mujeres y niños. ¿Quiénes son los que tienen problemas en esas migraciones porque es más fácil que hagan la trata? Evidentemente las mujeres y las niñas. ¿Quién está sufriendo las consecuencias del cambio climático? Las mujeres y las niñas. Claro, en esa imagen anterior podemos pensar que efectivamente el problema de la migración climática es un problema efectivamente del sur del sur, ¿no? Podemos entender que quienes están migrando, esas migraciones no se producen de país a país, se producen principalmente de lo rural a lo urbano, y podemos pensar que solamente ocurre en África o en Latinoamérica. Pues qué casualidad, España es el país de la Unión Europea con mayores desplazamientos por situaciones climáticas adversas. España es el país de la Unión Europea con mayores desplazamientos climáticos, provocado principalmente por el fuego y por las inundaciones. Sigo diciendo que el cambio climático es malo. Mirad, este estudio de Julio Díaz, Cristina Linares, dicen que si no hacemos nada, si dejamos que sigan emitiéndose las gases de efecto invernadero como hasta ahora, cada año morirán en España, en Andalucía, en Sevilla, 1000 personas por olas de calor. Si hacemos algo, en este periodo, estamos hablando de que la mortalidad estará en 50 personas. O actuamos o está claro. ¿A alguien habrá que decirle a quién le pone la cruz de que tú vas a morirte? ¿A alguien habrá que pedirle explicaciones de por qué decides que haya 1000 personas muertas todos los años? Bueno, a pesar de todos los datos en negativo que he contado, llega la parte de la esperanza, ¿no? Yo creo que sí que hay futuro en dos direcciones, hay esperanza en dos direcciones, hay dos, una claramente diferenciada, una decisiones colectivas que pasa por tres acciones muy claras, muy diferenciadas, que pasa por reclamar en la calle que ya está bien, que no hay planeta B y que tenemos que hay otras formas de hacer las cosas, y exigir transformaciones audaces y drásticas, urgentes, que tengan que ver con lo económico y con situaciones demográficas, como las migraciones, y exigir ya el decrecimiento. No podemos entender que en un planeta finito no hablemos del decrecimiento. Es inviable. Y además tenemos otra responsabilidad colectiva, que es denunciar el greenwashing, que lo vamos a ver a lo largo de la explicación un poco más adelante. Es decir, exijamos a los políticos en la calle que ya está bien. Hablemos de cambio climático, es la segunda gran acción. Hablemos de cambio climático, contemos esto. Provoquemos debates, como con este pin que tengo por aquí, que no sé si se ve, con este pin que tengo aquí, provoquemos debates de que el cambio climático está ocurriendo y que los responsables son especialmente los ricos. Denunciemos el greenwashing. Individualmente también tenemos cosas que hacer, individualmente. Votar a partidos políticos que se tomen esto en serio, y ahora vamos a ver qué acciones concretas podemos tomar cada uno en nuestra casa, teniendo esta información clara. Entre estas decisiones colectivas, bueno, pues eso, como aquí salgo con Alejandra, manifestándome con los amigos de Fridays for Future, que creo que es el gran movimiento ecologista o en contra de estos movimientos, en contra del capitalismo, que estamos permanentemente reclamando la necesidad de un cambio de sistema. O acompañando la ciencia, como es este caso de esta guía que os presento aquí, que se llama Aclimatarnos, que podéis descargaros en internet, y que efectivamente habla de las consecuencias en la salud del cambio climático. Es decir, acompañar a la ciencia
y reclaman en la calle el decrecimiento. Individualmente, pues lo tenemos muy claro, ¿eh? Individualmente está muy claro qué tenemos que hacer. Uno, deja tu coche en tu casa. No tengas coche. Tu desplazamiento tiene que ser principalmente en transporte público, en bicicleta o andando. El coche, además, ocupa el 80% del espacio público en una ciudad. El 80%. Utilizas el coche que pesa 1000 kilos para desplazar 80. Es que la mires por donde lo mires, lo del coche es una barbaridad ecológica, insostenible. Lo miremos por donde lo mires, es una barbaridad. La otra gran acción que hay que tomar, ¿vale? Ir en bicicleta o andando, utilizar transporte público y consumir energía que sea renovable y, si es posible, conseguida por ti. Ten tú una placa solar, un aerogenerador en tu casa para generarte tu propia energía. Reduce tu consumo de carne al máximo, si es posible que la mayoría sea de vegetales. No utilices la secadora, así hasta llegar a las que menos impacto tienen. Son una cosa que nos han contado a todos: apaga la luz o pon bombillas de bajo consumo, apaga el aire acondicionado, no pongas el aire acondicionado, recicla. Son las 3 acciones que menos impacto tienen en reciclar, ¿vale? Lo digo aquí porque luego veremos una cosa sobre reciclaje. Son las acciones que menos impacto tienen para ayudar a luchar contra el cambio climático. Las que más, además muy poquito, fijaos que en la gráfica se ve claramente. En esta gráfica del Observatorio de Cambio Climático y de la Oficina de Valencia Climate y Energía. Bueno, como os decía antes, es verdad que el cambio climático lo provocan los ricos, pero fijaros que, claro, nosotros somos responsables porque utilizamos todos y todas muchos de los elementos que hacen aquí. Por ejemplo, el transporte, como os decía antes, fijaos, esta gráfica es de la Fundación Biodiversidad, y en esta gráfica de la Fundación Biodiversidad, pues pone aquí que el transporte es responsable del 27%, pero pone un avión. Oiga, sí, es verdad, el avión es responsable del 13,4%, pero el 60% de este 27%, el 60% es del automóvil, con lo cual es fácil reducir ahí. El otro gran campo es la industria, pues estamos acostumbrados y acostumbradas a tener el último modelo de una marca que luego su dueño dona cosas a la sanidad, pero estamos acostumbrados a tener la última moda de ese tema. Pues esto implica que el 19% de las emisiones de CO2 están vinculadas a la industria. Y el otro gran campo es la generación eléctrica. Todo en nuestra casa es eléctrico, pues si generamos la electricidad en base al oligopolio que ahora presiona al gobierno para que los precios sean los que son, pues estas son las consecuencias. Evidentemente tenemos que conseguir que la energía sea renovable, que la energía sea lo más limpia posible y que no dependa del oligopolio. El otro gran campo es la agricultura y la ganadería, especialmente la ganadería, y bueno, otros sectores como el comercial, como los residuos, el reciclaje. ¿Qué hacemos con nuestra basura? La separamos a los contenedores adecuados y la empresa encargada del reciclaje emite el 4,1% de las emisiones de CO2. Bueno. Sin embargo, en nuestra identidad mental, en nuestro recuerdo, qué actitudes y comportamientos tenemos ante el cambio climático, pues fijaos, siempre decimos que siempre, para luchar contra el cambio climático, siempre apagamos las luces, siempre llevamos bolsas propias a la compra, siempre separamos residuos y reciclamos, siempre limitamos el tiempo de la ducha. Hasta aquí, fijaos que hasta aquí, ninguna de estas acciones, vuestras acciones, son las que menos impactaban en la reducción en la lucha contra el cambio climático, las que menos impactaban. Algunas de las que más, bueno, consumo de verduras de cercanía, esta sí que impacta mucho, como hemos visto anteriormente, pero ya se reduce significativamente y empieza la caída de verdad. El consumo de verduras ecológicas cae de forma importante. Evitar el consumo de carne prácticamente ya no lo hace nadie. Y desplazarse en bicicleta prácticamente nadie.
Es decir, lo que más impacta, que es verdad que tal vez es lo más difícil, porque nos han hecho creer en nuestra forma de entender la vida que tener una casa y tener un coche era el máximo a lo que podíamos alcanzar. Entonces, como ya tenemos un coche, lo vamos a utilizar. Entonces, ahora renunciar al coche es muy complejo, pero el desplazamiento en bicicleta y andando serían, serían elementos que conseguirían reducir efectivamente esa huella o esos gases de efecto invernadero. Bueno, hasta aquí la parte del cambio climático, ¿vale? No sé si os ha aburrido mucho o no, pero me parecía importante poner los pies sobre por qué estaba pasando esto. Ahora nos vamos a la parte que vosotros controláis más, la parte de la gente que estáis viéndome controláis más, que es la parte de la prensa. Y la prensa sobre el cambio climático se ha comportado, aquí estudios de Max Boykoff, en el que colabora nuestro compañero Rogelio, y en el que hace una gráfica mensual de cómo evoluciona la comunicación del cambio climático en diferentes medios. El hecho histórico fue Copenhague en 2009, como veis ahí en la COP25. Las COP siempre han marcado el ritmo, la agenda, el setting de los medios de comunicación, como podéis ver claramente ahí. Bueno, aquí esta subida tiene mucho que ver con la aparición del principal negacionista del cambio climático, que es Donald Trump, y que provocó efectivamente datos bastante importantes en la cobertura del cambio climático. El pico, evidentemente, es la COP25, es el pico final del 2019. Y este pico de este mes pasado tiene que ver con que ha sido el mejor septiembre de la historia de la cobertura del cambio climático. Tiene que ver con que ha sido la semana de cambio climático en Nueva York, en el que diferentes personalidades políticas y de empresarios se han reunido en Nueva York y efectivamente, sobre todo la televisión norteamericana, hizo especiales sobre comunicación del cambio climático, sobre cambio climático. Y eso ha provocado que tengamos el mejor septiembre de la historia en la cobertura del cambio climático. Por aquí me ha parecido ver a Caro Gilpose, que luego si quiere luego puedo hacer algún comentario, porque también es un analista de esta cobertura del cambio climático en la prensa mundial. Esto también ocurre en España. Bueno, hay un hecho en el 2009, fue un hecho histórico, ya no solamente por la mayor cobertura de cambio climático en España hasta la COP25, sino porque además fue la primera vez en que se reunieron 56 medios para publicar la misma noticia juntos de la importancia del cambio climático. En España fue el país el que publicó esa noticia, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo después de esta caída brusca provocada por el COVID, en el que todo lo que aparecía en la prensa tenía que ver con el coronavirus, pues después de eso se está volviendo a recuperar y ahora mismo estamos en datos bastante importantes y por nuestra experiencia sabemos que ahora con la cumbre que empieza esta semana que viene en Glasgow, pues vamos a ver cómo prácticamente se va a alcanzar datos que teníamos en 2006, 2007. No vamos a llegar al de la COP25, pero vamos a estar en datos muy importantes. Bueno, ¿qué comunican? Una pregunta a expertos de GEMATESO, pregunta a expertos y expertas sobre la comunicación de las causas del cambio climático, y claramente en lo que menos comunican, en lo que no comunican, tiene que ver con la energía, la estructura y el funcionamiento económico del sector energético, la compra y venta de derechos de emisiones, los costes asociados a la producción. De todo eso no hablan los medios de comunicación, o hablan muy poquito. Otro de los temas, si hablamos de impactos, no solamente de las causas, sino de los impactos, ¿de qué no hablan? Pues no hablan de la economía, que está muy vinculada con la energía. ¿Vale? No hablan de la energía, sin embargo, la energía es el emisor del 80% de los gases de efecto invernadero. Como veis ahí, datos del Parlamento Europeo, esto es en Europa. El 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero lo produce la energía. Sin embargo, en los medios de comunicación no se habla de energía. ¿Qué cosas? No solamente vemos las cosas que aparecen en las redes sociales, en la prensa, sino también en las redes sociales. A lo mejor no hablan de los medios de comunicación, a lo mejor no hablan de la energía, porque la energía es la que compra las portadas de los medios de comunicación. Eso es el día en el que se abrió la COP25 de Madrid, y esto es lo que pasó.
Endesa compró todas las portadas de todos los medios escritos. Este año se aprobó, el 9 de abril, se aprobó la Ley de Cambio Climático en España. Analicé 61 portadas de los medios más relevantes en España y prácticamente ninguna, excepto El País y algún medio, en algún medio local, en el que tenía más que ver con las consecuencias del cambio climático en la zona que con la ley de cambio climático, prácticamente nadie habló de la ley de cambio climático. Es decir, que era un hecho histórico, porque por primera vez se viene la ley de cambio climático, pero sin embargo no se habla en la prensa de este tema. Bueno, esto lo conocéis, seguro que sabéis de qué hablo, la tela de araña de la prensa española, seguro que conocéis esta imagen, la habéis estudiado y Rosalba y Ramón os la han recordado hasta la saciedad, así que yo no voy a deciros poquito de esto, pero bueno, haciendo un poquito de análisis por encima, se ve claramente quién manda aquí, ¿no? La GAFAM es quien manda, y esta ya tienen relaciones pues, con todo, en gran parte de los medios de comunicación tradicionales en España, como Microsoft y Prensa Ibérica y Grupo Z, Facebook con Mediaset España y Godó, Amazon con Telefónica y con Prisa. Es evidente que hay una relación ya entre esas grandes tecnológicas y los medios de comunicación en España. Pero claro, ay, perdona, y antes de pasar a la siguiente, como dicen Rosalba y Noelia en una investigación de 2019, estos a su vez son parte de los grupos de inversión potentes, ¿no? Entre otros está JP Morgan, que luego hablaremos de él. Bueno, significativo lo que va. Bueno, yo voy a centrarme por tiempo, voy a centrarme solamente en analizar un poquito por encima. Cinco de los medios poderosos o de los grupos poderosos, como son Mediaset, Antena 3, Prisa, Vocento, que es en la ABC, y unidad editorial, que es El Mundo. Bueno, Mediaset, en realidad esto lo cuento porque seguro que lo conocéis todo esto, todos los que estáis aquí lo conocéis, seguro, pero bueno, si en caso por el debate podemos hablar de algunas de estas cosas, ¿no? Mediaset es 50% es Berlusconi, Mediaset Italia, el 30% es ese grupo mediático muy vinculado al infotainment, ¿no? Que es Vivendi, y luego hay otros grandes propietarios de Mediaset, como son los grupos de inversión JP Morgan y BlackRock. El otro gran grupo es Antena 3 Media, con el grupo Planeta, el 42%, y bueno, pues el Grupo Planeta, no hace falta que os diga quién es y quién está y quiénes son, ¿no? Y aquí he puesto a la gran autora Carmen Mola recogiendo el Premio Planeta de 2021 y alguna foto que seguro que Ramón reconoce y que nos puede luego contar la historia que hay detrás de esa foto, si le apetece, y contar un poquito de qué va esto, ¿no? El otro gran grupo poderoso es RTL Group, que es el 19%, pero fijaos que también en su consejo de administración se sienta Patricia Stein de JP Morgan. El grupo Prisa, como ya nos contó José Moreno, que está por ahí, ya nos contó que efectivamente detrás del grupo Prisa lo que hay son grupos de energía y economía, de dinerito y de energía. Y también Vivendi, ¿vale? Vivendi, a mí me suena esto de Vivendi. ¿Dónde estaba antes? Telecinco. Telecinco y Prisa tienen propietarios en común. ¿Qué cosas? Bueno, pues ahí tenéis la energía como gran sector que, bueno, pues si energía, las energéticas son dueñas de Prisa, pues a lo mejor no puede comunicar tan fácilmente lo que quisiera, porque estaba claro que la energía era el gran emisor de GEI, ¿no? Vocento. Bueno, pues está la familia Ibarra, los Luca de Tena, y está Cobas, García Paramés, que también se sienta en el Consejo de Administración de Repsol, Santiago Bergereche, que se sienta en el Consejo de Administración de Cepsa, o uno de los dueños de Vocento es el Grupo Santander, acordados del Banco Santander, y otro de los bancos es Norges Bank, el banco noruego. Esto que os estoy contando ya lo sabéis, seguro que Rosalba está diciendo, esto ya se lo conté yo hasta la sociedad a esta gente, no sé para qué Daniel lo está volviendo a contar, pero bueno,
como todo el mundo que se supone que va a escuchar esto, no todo el mundo tiene este conocimiento sobre qué está detrás, pues yo lo cuento. Bueno, el mundo, expansión y marca también cuentan estas cosas. El dueño de Unidad Editorial es fundamentalmente RCS Investment. Pedro Balbé y Campofrío son los dueños de Unidad Editorial. Seguro que José entiende o sabía ya que por qué el mundo publica, está a favor de las industrias cárnicas. Aquí está claro por qué. Le digo a José porque es investigador en esa línea claramente entre las industrias, la relación entre industrias cárnicas, prensa y cambio climático. Y luego RCS, los dueños son, entre otros, Mediabanca, Intesa San Paulo y Fiat. Fiat es un vehículo, un coche que funciona con petróleo. Las petroleras, las energéticas tienen mucha relación. Y Mediabanca es un banco que pertenece fundamentalmente a Unicredit. Bueno, pues si según la publicación Banking on Climate Change, los inversores más sucios, los que no están cumpliendo el Acuerdo de París, pues fijaos, el primero de los que está aquí es JP Morgan. JP Morgan, que hemos visto que ha salido varias veces atrás. Si cogemos solamente los bancos europeos, pues por aquí aparece Intesa San Paulo. ¿Os acordáis de que justo en la diapositiva anterior habíamos hablado de Intesa? Pues aquí está Intesa. Habíamos hablado también en la diapositiva anterior de Unicredit. Pues por aquí está también Unicredit. ¿Y qué cosas? También está el Banco Santander, que hemos visto antes que estaba con Vocento, está en el grupo Prisa, ¿lo veis aquí? Pues claro, es que es muy difícil que los medios de comunicación españoles puedan comunicar el cambio climático, ya que sus dueños son quienes son. ¿Pueden los periodistas informar con tranquilidad de cambio climático cuando sus dueños son los que provocan el cambio climático? Y esta es la gran pregunta, ¿no? Bueno, en España hay algunas excepciones. A mí me gusta destacar estas dos. Puesto también la de The Guardian, porque The Guardian este año ya advirtió a su grupo de inversores y a las empresas que le dan publicidad, que no aceptaría aquellas que tengan relación con las petroleras y con el carbón. Y en España, pues hay que destacar Climática y Ballena Blanca. Climática no acepta publicidad de ningún medio que tenga que ver con los grandes emisores de FEI. Y Ballena Blanca, que también pone en su revista que no acepta esa publicidad. En una investigación que saldrá en breve, hay alguna correlación que la veremos, pero tan pequeñita que la podemos considerar como excepción. Bueno, claro, también podemos hablar de la publicidad, claro, porque todos estos medios de comunicación viven fundamentalmente de la publicidad. En España hay el 1% del PIB es inversión en publicidad, el 1% del PIB, 5.000 millones de euros. Principalmente en digital, quien siga creyendo que el papel, los medios de comunicación tradicionales, la radio, los diarios, pues esta es la realidad. En los diarios se gastan 335 millones de euros y en lo digital, fundamentalmente en display y en vídeo, 2.200 millones de euros. Podemos seguir pensando en el papel, que es muy romántico y que queda muy bien. Incluso un gran medio como es la radio, pero la realidad es la que es. La televisión, 1.640 millones de euros en inversión publicitaria. Bueno, de esos muchos miles de millones de euros que se gastan en publicidad, la mayoría se gasta, evidentemente, en Mediaset y Antena 3 Televisión. Como dice Nuria Mirón, es que aquí se ha legislado a favor de esta gente, que sus dueños son contaminantes, que son las energéticas y que es el petróleo. Pero si hacemos un ranking de
por sectores, quiénes son los que más invierten en publicidad en los medios, pues la principal es la automoción, con 400 millones de euros al año. Pues si Volkswagen, Peugeot, Toyota, Renault y Ford se gastan este dineral, evidentemente no va a ser en medios que digan que dejar el coche en casa es bueno. Evidentemente. Bueno, esto ya lo he explicado antes, el 60% del gasto de las emisiones de CO2 son del coche, 300, casi 400 millones de euros relacionados con esto, pues está claro, ¿no? El otro gran sector es la distribución, restauración y alimentación, lo que llega a tu casa, el champú que compras, quién te lo vende, la Coca-Cola que te llega a tu casa y el Colacao, 200 millones de euros en publicidad. Ahora os cuento que interesante, he señalado estos cinco de aquí porque me parece muy significativo lo que va a ocurrir a continuación. ¿Quién se sienta en el Consejo de Administración de Ecoembes? Ecoembes es esa gran entidad que se encarga de que aquello que tú has separado en tu casa y llevarlo a los contenedores adecuados, reciclarlo. Solo recicla lo que llevas al contenedor allí. Es decir, que los datos que nos den tienen que ver con lo que con los datos que ellos llevan allí. Es decir, ellos reciclan lo que tú llevas allí. Lo que no separas, no. Lo que echas al contenedor global, ellos no saben ni cuánto se ha producido. Sí que lo saben, pero no lo cuentan. ¿Vale? ¿Quién se sienta aquí? Es lo que hemos visto aquí, ¿no? Mirad, ¿quiénes estaban aquí? ¿Os acordáis? Procter & Gamble, L'Oreal, Coca-Cola, Nestlé, se sientan en el Consejo de Administración. Coca-Cola, L'Oreal, P&G, ¿vale? Y Nestlé, que estaba por aquí también, que está aquí representada con Nocilla. Bueno, y además eso, pues evidentemente los otros grupos como está Mercadona, Alcampo. Bueno, pues esta gente mueve 200 millones de euros en publicidad solo con 4 de ellos. P&G, L'Oreal, Coca-Cola y Nestlé. 200 millones de euros. ¿Creéis que esta gente tiene interés en que se reduzca el plástico que es uno de los grandes emisores de GEI porque se produce del petróleo? ¿Creéis que tienen intención en que se publique aquello que va en contra de su negocio? Pero fijaos, aquí también se sienta Promarca. Promarca es una entidad que se encarga de los anuncios en este país, que estudia, que hace los rankings de publicidad, que dice que ese programa que salen dos muñecos que simulan hormigas es el programa más visto todos los días. Son ellos los que lo dicen. Que son los mismos que se sientan con quien invierte el dinero el que invierte el dinero en publicidad en los medios que son los que tienen relación con los contaminantes y los que provocan el cambio climático. Hay otras formas de hacer esto, ¿no? Que se llama greenwashing. Esto decía antes que lo decía antes de Ballena Blanca, hay una colaboración entre Ecoembes con Silverlife, que son los que pagan parte de Ballena Blanca, pero podemos entender que Ecoembes hace la relación con Silverlife y Silverlife es la que paga ese sector, ¿no? Pero aquí ya, por ejemplo, no sé si habéis visto esto de 1 metro cuadrado por la naturaleza, en el que participa la mujer del rey emérito fugado. Pues participa en estas cosas y la llaman para que sea la cara visible de esas acciones. Eso evidentemente es el greenwashing. Y claro, si los medios de comunicación informan de cambio climático, pero tienen relaciones con los contaminantes y con los anunciantes que tienen relación con Ecoembes, que son los que se gastan mucho dinero, pues al final le ocurre esto, que los grandes medios, como por ejemplo El País, cuando informa de comunicación del cambio climático, como investigaron Noelia y José, que estaban por aquí, pues principalmente lo que ocurre es que el medio de comunicación analizado aquí que más greenwashing comunica es El País. Bueno, hay otro medio del que no voy a hablar porque no me parece noticiable lo que publica. Otros medios como La Marea Climática no publican nada de greenwashing. Todo lo que publican es esto. Pero claro, publican mucho menos que, por ejemplo, publica El País con 30 noticias. Bueno, analizaron 30 noticias en ese momento, de las cuales 9 eran greenwashing.
Pues está claro, ¿no? El siguiente también está, que por aquí está La Vanguardia o El Diario. El Diario, bueno, el diario.es pues tuvo una época en la que efectivamente, no admitía publicidad, que se mantenían los socios, ahora admite publicidad y además admite publicidad de Endesa. Pues claro, que es imposible. Bueno, pues estos son los datos que os puedo aportar, ¿no? Vosotros podéis sacar vuestras conclusiones. Sois expertos, investigadores y podéis sacar vuestras conclusiones con los datos que os he aportado. Voy a ir acabando, pero si quisierais seguir insistiendo en esta línea, yo os recomiendo algunos libros, muchos de ellos de Capitán Swing. Me parece que ahora mismo es quien mejor está informando sobre comunicación y cambio climático. Está haciendo libros bastante interesantes como Capital Fósil de Andreas Malm, que es destroyer total y que es muy recomendable. Ciudades hambrientas de Caroline Steele. Nathaniel Rich para hablar de comunicación y cambio climático. Este libro es una auténtica joya. O libros de tres amigos, bueno, este no es de Capitán Swing, es de Ariel, pero de tres recomendaciones de amigos, de amigas. Está Héctor Tejero y Emilio Santiago, que también publican en Capitán Swing con qué hacer en caso de incendio, para que entendamos esa parte de la esperanza y la esperanza política. Héctor Tejero y Emilio Santiago explica muy bien en esa línea cómo poder hacer tener algo de esperanza, igual que Andreu Escrivá, que sigue planteando cómo pasar a la acción para efectivamente evitar ese tema de la culpa climática, como también escribe Irene Baños en su libro Ecoansias. Dice, bueno, vamos a intentar hacer lo máximo posible y a ser responsables de lo máximo posible, pero yo soy responsable de lo que soy responsable. Yo puedo tener en mi casa la placa solar, pero al final hay un oligopolio que se encarga de quemar carbón y petróleo permanentemente. Yo no. Bueno, dentro de este grupo de investigación, pues con Rosalba, con Rogelio, hemos publicado ya unas cuantas cositas. Ahí tenéis 4 libros que hemos publicado desde los medios de comunicación como difusores del cambio climático, Comunicación y cambio climático, contribuciones actuales, la comunicación de la mitigación ante la emergencia climática, la comunicación y la mitigación de la adaptación al cambio climático, seminario de respuestas de la educación y cambio climático, y este, que esperamos que salga esta semana, la semana que viene como mucho, que es la comunicación del cambio climático, una herramienta ante el gran desafío, en el que participan los principales grupos de investigación de este país sobre comunicación del cambio climático en su publicación. Bueno, pues aquí hago una relación, luego si queréis os comparto la presentación. Aquí una serie de recursos que he utilizado para hacer la presentación, desde textos de Save the Children o de mi amigo Sela, que está por ahí, mi amiga Gema, José. Así que bueno, con esto quiero acabar. Como os he puesto antes, vosotros tenéis los datos, vosotros podéis sacar vuestras conclusiones. Muchas gracias y ahora, bueno, pues si hay un turno de preguntas, pues fantástico. Aquí estoy para compartir lo que queráis. Muchas gracias, Dani, por esa magnífica presentación, por traernos todos esos datos y esas aportaciones tan exhaustivas acerca de cómo es esa telaraña mediática, telaraña de la prensa que conecta con, en este caso, la comunicación del cambio climático en nuestro país y cómo afecta eso, evidentemente, también a las noticias, a las informaciones que aparecen o no aparecen en relación con información relevante, como puede ser pues, la ley climática o como pueden ser eventos importantes relacionados con el cambio climático. A partir de todos estos datos, de todas tus aportaciones, creo que se puede generar un debate muy interesante de plena actualidad y creo que aquí tenemos además, somos en este momento conectados 12 participantes, así que si os parece abrimos el turno de intervenciones, preguntas, comentarios, reflexiones. Tenía la mano levantada Rosalba, si no me equivoco, por si quería comentar algo. Adelante, Rosalba. Hola, buenas noches. Yo la verdad es que ya no tenía la mano levantada, pero la levanto y hablo porque además Dani me tiró algún guante a lo largo de la conversación. En primer lugar, felicidades por la exposición, me ha gustado muchísimo. Dani, te has pasado al lado oscuro de las cosas, intentar comprender
el mensaje del cambio climático, pero desde las causas más profundas. Es decir, nosotros desde la estructura de la información, pues abordamos este tipo de problemáticas, pero casi siempre desde las causas más profundas, ¿no? Yo creo que lo poquito que he incursionado en este tema ha sido por eso, precisamente por este tema que expones tú. Has aportado unos datos que yo no conocía, igual como te dijo José ahí en los comentarios, has estado aportando alguna información que yo no conocía, sobre todo la perspectiva esta del poder y del cambio climático, que me preocupa un montón porque al cambio climático le puede pasar como al tema de la mujer, que se vuelva un tema rentable para el sistema. Acuérdense lo que dice Ramón Reich, ¿no? Que la estructura de poder tiene la obligación de mantenerse en el poder, entonces va a utilizar cualquier mecanismo para mantenerse en el poder. Entonces puede pasar que al sistema ahora le interese hablar de cambio climático y busque la forma de hablar de cambio climático, ¿no? Tú lo denuncias continuamente en Twitter, como pues, por ejemplo, Endesa pone programas de desarrollo sostenible, o como todas estas empresas que son las principales responsables de cambio climático, pues hacen sus lavados de cara, ¿no? A mí me empezó a preocupar un montón el tema del activismo en cambio climático cuando vi a Greta en la portada del Time, de la revista Time, porque digo, puede ser un símbolo que asume el sistema para justificar el cambio climático y para dejar sin fuerza al movimiento del cambio climático, ¿no? Cuando el sistema asume una temática, la aborda desde su perspectiva, y como están muy organizados y tienen mucho poder en torno a los medios de comunicación, bueno, pues son los medios de comunicación, es decir, el sistema mediático, el sistema económico son ellos mismos, como tú has demostrado, pues el movimiento se diluye, pierde fuerza, ¿no? Desde su base más profunda. Por eso me parece fundamental la forma en la que tú lo has explicado. Te agradezco un montón tu charla y creo que has señalado alguna cosa que tenemos pendiente por investigar, que es llegar al fondo del asunto en Ecoembes, ¿no? Y la estafa del reciclaje en España. Es eso, gracias. Quisco, primero hay preguntas y respondo después. Pues si os parece, podemos hacer un turno de palabras, si hay alguien más que quiera comentar algo, y lo dividimos en 2 o 3 intervenciones y luego respuestas, si te parece. Hay otra mano por aquí levantada, José Antonio, ¿puede ser? Adelante. Vale, que no he encontrado el micrófono, perdón. Nada, muchas gracias por la intervención, que ha sido muy interesante y creo que has cubierto muchísimos temas, y además es una alegría siempre veros y escucharos por aquí. Y nada, yo tenía 2 preguntas bastante cortitas. Una es, ¿qué expectativas tienes sobre la COP26, que se celebrará pronto? Y especialmente a nivel comunicativo, ¿qué estás percibiendo? Yo personalmente, desde mi perspectiva, como que veo que se habla mucho de que igual falla, que a ver qué compromisos se toman, y me preocupa como que a nivel comunicativo se esté creando cierta profecía autocumplida, como que todos los medios están diciendo a ver qué pasa, y al final eso sea lo que pase, ¿no? Que realmente estén ya escribiendo el final de la cumbre, incluso antes de que haya empezado. No sé tú qué estás percibiendo, y creo que sigues bastante los medios, a ver si tienes esa misma sensación o es diferente. Y luego, por otro lado, después de ver este panorama tan desolador que, bueno, ya conocemos de sobra y es bastante horrible, ¿qué crees que podemos hacer desde la universidad como investigadores para intentar mejorar de alguna forma esta cobertura informativa? Me gustaría que me hablase sobre todo qué tipo de vínculos podríamos hacer. ¿Deberíamos aliarnos con movimientos activistas? ¿Deberíamos contactar con los propios medios para, no sé, ofrecerles nuestras investigaciones o asesoramiento? ¿Deberíamos contactar con mandatarios, personas encargadas de realizar la legislación al respecto? No sé, ¿qué se te ocurre? Un poco de todo. Nada, y esas 2 cosillas. Muchas gracias de nuevo. Creo que está anotando todas esas preguntas, sí. Dani. Si os parece, leo también otra pregunta que hay aquí en el chat, en este caso de Caro Gil Pose, que dice: Dani, ¿tenés información acerca del modelo de negocio
de medios como Climática y Ballena Blanca, su experiencia hasta este momento para sobrevivir en el ecosistema de medios y las posibilidades de sostenerse en el largo plazo. Ahí podéis comprobar la pregunta si entráis en el chat. Anótatela si te parece, Dani. Y si os parece, ya puedes contestar estas preguntas vale. Y pasamos luego a un siguiente turno de intervención. Eso sí, has mencionado a Ramón Rey, que está aquí con nosotros. Si quieres, Ramón, intervenir y comentar al hilo de tu presentación algo o contextualizar, hacer algún comentario. Antes de que respondas estas preguntas, pues adelante, Ramón, si quieres comentar algo. Sí. ¿Se me oye? Sí, se oye bien, Ramón. Bien. Mi más sincera felicitación por la exposición, que me ha parecido magnífica, en la línea pues, de las investigaciones que venimos haciendo en los medios de comunicación y su contexto durante tantos años ya, ¿no? Yo le haría algunas preguntas y además muy simples, pero me voy a centrar sobre todo en una. Puesto que ya sabemos el qué, el porqué del problema, porque como decía Karl Popper, lo primero es el problema, y como tenemos un problema, estamos viendo de dónde viene ese problema, por qué viene ese problema. Ya tenemos las causas. A mí me parece que tenemos que pasar ahora a un grado de complejidad mayor. Porque, claro, ya sabéis que yo desde antes de entrar en la universidad estoy analizando esto y hace ya 30 años. Me estoy analizando pues todo lo que yo llamé la telaraña mediática y parece que ha hecho una cierta fortuna la expresión. La telaraña mediática que nos conduce evidentemente a todos los sectores de producción y lo ha puesto muy bien de manifiesto Daniel. Lo que sucede es que estos enfoques normalmente nos lo critican porque dicen, bueno, ya están aquí los rojos marxistas hablando de estas cosas y bueno, y estamos hartos ya de ellos, ¿no? Y bueno, es cierto lo que decimos, seamos rojos, azules o como queramos. Es que estos son hechos, hechos incuestionables, ¿no? Hechos incuestionables. Lo que me parece a mí que hay que ir ya un pasito más allá. Como decía Descartes, críticas de los saberes recibidos, formulación de una nueva ética. Lo primero, no me gusta cómo está esto, creo que hay un problema que se llama cambio climático y entonces busco las causas, como muy bien ha hecho Daniel. Pero ahora lo que no podemos es presentarnos ante la opinión pública solamente con esta parte. Hay otra parte. Daniel a veces ha dicho, tenemos que, es necesario que. Bien, la conclusión y la pregunta está clara. No se le puede dejar a la gente solamente con esto, sino decirles, para arreglar esto, no solamente es necesario que ustedes pongan de su parte, sino que, como muy bien se ha dicho, el cambio climático parte de un segmento privilegiado con la complicidad del resto de la población. Y entonces hay que preguntarse esto por qué ocurre. Es decir, primero, ¿por qué hay una complicidad del resto de la población? ¿Por qué se comporta la gente así? Pero sobre todo, ¿cuál es la alternativa que nosotros vamos a dar? No es suficiente, creo yo, con decir tenemos que, sino que ¿cuál es? Por ejemplo, estamos con la crisis de la electricidad. El recibo de la electricidad pues tiene ese aumento por lo que ya ha expresado el ponente, pero también por otra causa, porque justamente combatir el cambio climático exige imponer impuestos a las grandes empresas que nos lo trasladan al recibo de la luz. Es decir, combatir el cambio climático cuesta mucho dinero y muchos cambios de mentalidad y muchos cambios de estructuras socioeconómicas,
muchísimo dinero. ¿Cuál es el camino que proponemos o que proponen los especialistas en esto, como el caso de Daniel Rodrigo? ¿Cuál es el camino que proponen? No podemos estar continuamente pareciendo que somos ahí la conciencia de los ricos, como se ha dicho aquí. No, tenemos que decirle a los ricos, esto es lo que hay que hacer paso por paso. Porque, repito, ya hay alternativas y ya se está observando un aumento de la utilización de las energías renovables en Estados Unidos y en otros países. Pero nosotros tenemos que decir, bueno, este es el camino a seguir y este es cómo hacerlo, porque durante siglos se ha implantado o se ha desarrollado no los ricos y los pobres. Yo voy mucho más allá en el análisis estructural complejo. Lo que se ha desarrollado ha sido una evolución de una especie. Y en esa evolución, efectivamente, si queremos simplificar las cosas, hay ricos, menos ricos, pocos ricos y pobres. Y entonces, ahora resulta que hemos liado tanto la madeja que en el caso del cambio climático necesitamos cómo desligar esa madeja antes de que lleguemos al punto de no retorno. Es decir, a ese punto en el que el avión, me acuerdo de un accidente reciente y conocido de Spanair en Madrid, el avión llegó a un punto de no retorno y entonces se estrelló en la pista. Entonces, para no llegar a ese punto de no retorno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que decirle al mercado, a los ricos y a la población en general para llegar? Es decir, no vamos a estar toda la vida diciéndoles esto, porque esto yo hace bastantes años que lo dije en un curso a ingenieros, que me invitó, creo que fue Valeriano, que ha fallecido recientemente. Pues esto ya está estudiado, ya lo tenemos ahí, ha ampliado mucho el tema y muy bien el ponente, pero a mí lo que me interesa es, uno, saber por qué existe una complicidad de la gente. Dos, saber por qué esas personas, esa ciudadanía en general, no tiene voluntad para arreglar esto. Y por favor, que no se me diga tanto que es que porque le comen el cerebro los ricos y los medios de comunicación. Ya es hora de que empecemos a dejar también ese discurso. Empecemos a dejarlo, no digo que lo deje, pero empecemos a dejarlo. No digo que no sea cierto, pero que por favor no podemos estar agarrándonos siempre a esto para esquivar nuestras propias responsabilidades. Y el otro punto, y termino ya, es, bueno, esto cuesta dinero. ¿Cómo se le plantea al sistema, a la estructura de poder, que vaya deshaciendo toda la madeja que se originó a partir del siglo XVIII sobre todo, y después se intensificó con las revoluciones industriales, empezó el carbón, siguió el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera? Es decir, ¿qué hacemos ahora? Porque esto es una evolución del género humano, no una maldad de los ricos, sino hay que verlo con más complejidad. Es una evolución del género humano. Yo, por favor, pido, por tanto, que en la línea de trabajo que ustedes hagan sobre este tema y sobre otros muchos, vayan más allá de la descripción de las causas, porque la descripción de las causas las tenemos ya bastante estudiadas. Ahora toca un pasito más allá, y ese se llama enfoque estructural complejo, que creo que lo acabo de esbozar un poquito. Muchas gracias y perdón por mi extensión en la intervención que he tenido. Muchas gracias, Ramón. Es una suerte que te tengamos, estés con nosotros, gran referente, impulsor de la Escuela Sevillana de Estructura de Información y un maestro para la mayoría, al menos, de quienes estamos aquí. Además, por introducir esas reflexiones profundas acerca también de la condición humana y que van en la línea del pensamiento complejo y del enfoque estructural complejo que has esbozado, y que es necesario para poner en perspectiva también toda esta cuestión y tratar de ver en el horizonte posibles salidas que sean viables, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ramón, por introducir esa perspectiva también en el debate. Y ahora sí, Dani, adelante con todas esas preguntas que tienes unas cuantas. Bueno, muchas gracias por vuestras intervenciones. Las preguntas siempre llevan a reflexiones profundas, reales, y a provocaciones para seguir investigando.
y seguir esforzándome en ser capaz de responder, sino ahora en un futuro cercano. Y la verdad es que este foro, y eso te lo agradezco personalmente, Quisco, y a los participantes habituales de este foro, que me han provocado para ser capaz de tener esta charla hoy aquí, porque yo no he estudiado con vosotros, no soy alumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, no he estudiado estructura en la carrera. Yo, como he puesto antes, soy pedagogo. Hice mi doctorado en comunicación, en la parte de educomunicación. Entonces, este tema para mí es un reto personal. Quiero decir, acercarme, como bien me ha provocado Rosalba, para mí llegar hasta aquí hoy, para mí ha sido un trabajo complejo. Agradezco mucho a Ramón que me siga provocando hacia conocer ese análisis estructural complejo. Solo te pido tiempo para llegar ahí, ¿eh? Yo creo que en ese camino quiero encontrarme, pero todavía estoy solamente en el análisis estructural básico, que creo que es lo que he intentado hacer hoy. Pero me comprometo a que en el futuro turno de foro que me toque, Quisco, apúntame para llegar al complejo. Y yo creo que era mi intención, y veo que no lo he conseguido, llegar a ese punto que también me provoca Ramón, de hacia dónde, ¿no? Ya sabemos el qué y el por qué, sabemos claramente que esto tiene mucho que ver con que efectivamente la evolución del ser humano durante el finales del siglo XIX, 1850, con el taylorismo, el fordismo y el postfordismo, como todo eso se desarrolla, principalmente con la sociedad de masas y la sociedad de marketing, que llevan a que necesitemos cada semana, cada 2 semanas, una prenda de ropa de una marca conocidísima, o ahora con otra marca conocidísima que viene de China, y que no nos importa que en las emisiones de CO2 que eso implique. Nos da igual, lo que quiero es la última prenda correspondiente, y digo eso como que tener en mi casa esta conexión a internet, que la provoca o la produce, o que me permite tenerla, pues empresas de oligopolio energético. Eso está clarísimo, que es una evolución del sistema humano, pero es verdad, también es verdad, que hay más responsables que otros. Es decir, yo necesito energía y la necesito comprar a quien la produce, y el que la produce tiene la responsabilidad de conseguir esa energía de la forma menos perjudicial para todos. Y entonces hay unos responsables mayor que otros, ¿no? Eso está clarísimo. Pero sí que es verdad que hay que denunciar esto, y hay que seguir denunciándolo, y esa era mi intención, seguir denunciando que esto provoca una cierta polarización y una cierta politización del tema, y que aunque nos siguen llamando rojos, hay que decir que los rojos quieren el bien común, y los azules y esos que no quiero hablar, esos lo que quieren es justamente lo contrario. Y hay que denunciarlo también esto. La alternativa yo la tengo clara, Jeremy Rifkin hace referencia a esto, y Jeremy Rifkin en el New Green Deal habla claramente de esto, pero no solamente Rifkin, que es un filósofo, ¿no? El IPCC dice claramente que necesitamos el cambio en el sistema. Es decir, en el último informe que está filtrado, que saldrá publicado dentro de unos días durante la COP, se dice claramente que o decrecemos o no hay nada que hacer. Y el decrecimiento que implica, efectivamente, implica que tenemos que renunciar a cosas. Nos están vendiendo el tema del coche eléctrico. No hay coches eléctricos para todos. Es imposible. No hay materiales para tener coches eléctricos todo el mundo. Con lo cual tendremos que renunciar, unos cuantos tendremos que renunciar al coche. Sí o sí. Sí o sí. No nos queda más historia. Nos están contando una serie de historias como que, bueno, voy a seguir avanzando, seguramente podrán tener más cosas, ¿no? Pero efectivamente, la electricidad, la energía que necesitamos para vivir en mi casa, está claro, tengo que hacerlo. ¿Cómo? Pues yo produciendo mi energía. Tengo que ser capaz de generar mi energía. ¿Cómo? Pues Sevilla tiene 363 días de sol.
todas las terrazas de las azoteas de Sevilla, todas están baldías en ese sentido. Bueno, pues está claro que en mi casa podría generar mi energía. Y, por ejemplo, personalmente, y luego lo podemos hacer extensible a todos, que personalmente invierto en plantas solares en zonas donde se puede hacer. Y además, pago la energía que se genera a una cooperativa de energía, como es Somos Energía, que se compromete a que toda la energía que genera es eléctrica. Es decir, alternativas hay. El tema es, claro, romper el sistema no es sencillo. Los poderosos llevan mucho tiempo gobernando y quieren seguir apropiándose, y empiezo a responder a lo que planteaba antes Rosalba. Si conseguimos romper el sistema, ¿cómo lo conseguimos? Pues no es sencillo, llevan mucho tiempo de poder, y el poder, los medios de comunicación y esa correlación existente, es muy difícil cambiar el sistema así. Pero en Andalucía, por ejemplo, somos expertos en esto, y esto en las revueltas cantonales. Seguramente conoceréis esta historia, ¿no? Que en un momento determinado la ciudadanía entra en los ayuntamientos y echan a los alcaldes. Pues a lo mejor hay que plantear ese tipo de cosas. No lo he dicho yo, he dicho que pasó, no digo que sea una de las soluciones. Pero hay que buscar otras soluciones de ese tipo, ¿eh? Todo lo demás, como bien ha planteado Rosalba, van a continuar queriendo mantener el sistema. No nos olvidemos. Romper ese sistema es muy complejo. Claro, voy a enlazar más respuestas, ¿no? Efectivamente, los movimientos climáticos, especialmente de las jóvenes, están haciendo mucho ruido y están provocando que el debate vuelva a la calle sobre este tema. Y eso es muy relevante. Y es muy relevante porque efectivamente se oye hablar de eso. Y como os he dicho antes, como os he enseñado antes con las gráficas, el setting habitual son las cumbres de cambio climático. Bueno, pues GEMATESO tiene un estudio con Rogelio en el que demuestran que efectivamente durante los movimientos climáticos de las jóvenes climáticas están claramente demostrando que no solamente el setting ha cambiado, sino que además los interlocutores también han cambiado. Habitualmente se le pone el micro a los políticos y ahora se le pone el micro a las jóvenes. Pues bueno, algunas cosas estamos avanzando, con lo cual me parece importante que hayan referencias en ese tema, y creo que hay que hablar de cambio climático. Lo he dicho antes, que una de las soluciones para hablar de esto es a nivel individual unas cuantas cosas, como os he contado antes, y es revolucionario desplazarte en bicicleta, es revolucionario. Ya estamos rompiendo cosas. También es muy revolucionario dejar de comer carne, especialmente ternera. Y ahora, cada vez más, cerdo. Y eso hay que también tener claro, que eso es muy revolucionario también. ¿Por qué? Porque estas grandes empresas que son todopoderosas empiezan a entender que efectivamente los consumidores tenemos cierto tipo de poder para cambiar esas cosas. Es verdad que podemos caer en el riesgo de que los poderosos se apropien del sistema, los poderosos se apropien de estos discursos para cambiar cosas. Pero si las cambian, me viene bien. Ahora, hay que exigirles que cambien rápido, porque no hay tiempo. Porque la investigación, los científicos nos están diciendo que tenemos un tiempo limitado para tomar estas decisiones. Ese es el hecho diferencial con cosas anteriores, que ahora los científicos nos dicen claramente que tenemos poco tiempo. Bueno, más respuestas a lo que me habéis planteado. Esperanza en la COP. Yo tuve la suerte de estar en la COP25. Estar en la COP25 en la zona azul, que es la zona de toma de decisiones. En las cumbres se llega con todo pactado. A las cumbres se llega con todo pactado. Fijaos que solo dura 2 semanas, y las posibilidades de negociación en esos 10 días, para empezar, los políticos no van todos a la vez, sino que van durante unos poquitos días. Y poder tomar decisiones ahí es prácticamente refrendar lo que ya han acordado antes. Ya llevan, pues este año, que además se ha retrasado, llevan 24 meses de negociaciones. Y allí se va a refrendar lo que se ha negociado ya. Entonces, si, como bien dice José, los medios de comunicación ya nos están adelantando que no se va a conseguir cosas, es porque algo saben.
ya sabemos que no se va a conseguir grandes cosas, ya lo sabemos. Ya os digo que eso se hace anterior previamente, ya hay poco que hacer. ¿Qué cabe esperar? ¿No? Es una pregunta que Irene Baños, que antes hablaba de ella, me planteaba el otro día. ¿Qué cabe esperar o qué nos planteamos? ¿Qué cabe esperar de la cumbre? ¿Qué podemos considerar como éxito de la cumbre de cambio climático? Bueno, pues para la comunicación del cambio climático, que se hable de cambio climático. Ya es un éxito. Que es un tema que aparece ya hace muy poco tiempo, año 92, decía el otro día José María Montero en una reunión en la que en la cumbre del año 92 había 6 periodistas ambientales, 6. Ahora hay 2000 acreditados. Bueno, pues ya hay un dato significativo en ese tema, ¿no? ¿Es suficiente? Bueno, pues esto es complicado, lo que significa suficiente o no. Y sobre todo por el tiempo, ¿no? Porque como decía antes, tenemos poco tiempo para esto. Desde la universidad, ¿qué podemos hacer? No sé si os he ido respondiendo. Si no, me decís, oye, que esto no me lo has respondido, sin problema. Yo os respondo todo, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo no tengo tiempo, no tengo prisa. Hasta por la mañana a las 8 que tengo que ir a trabajar. Puedo estar aquí hablando de este tema sin problema. He hecho un Twitch con gente sobre ese tema, así que no tengo ningún problema. ¿Qué podemos hacer desde la universidad? Bueno, yo creo que desde la universidad hay 2 o 3 cosas que tenemos que tener muy claras. Por ejemplo, no es tolerable que el comedor de la Facultad de Comunicación sea el emisor principal de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero qué barbaridad es esa del comedor de la Facultad de Comunicación. Es una barbaridad brutal. Me corrige, Caro, no son 2000, son 3000 las personas, los periodistas acreditados para la COP. Gracias, Caro. Es una barbaridad, pero no solamente eso. Tenemos que ser capaces de ir un poquito más allá, ¿no? Cambiar el comedor está clarísimo. Además, eso es muy fácil. Oigan, las bases yo les pongo que tiene que tener comidas de alimentación de cercanía. Eso es muy sencillo. Cosas súper sencillas. Si quiere la Facultad de Comunicación, puede contratarme cuando quiera para asesorarles en cómo hacer este tipo de cosas. No puede ser que haya ternera un día para comer. Ternera guisada. ¿Eso qué barbaridad es? Eso es una barbaridad infame. Que son pequeñas cositas que luego seguramente cuando vuelva a tomar el turno Ramón me reñirá por decir cosas tan pequeñitas, pero estos pequeños cambios hacen incidencia luego en la gente en su casa y eso también es importante. Pero en la universidad se pueden hacer muchas cosas. ¿Cuántos de vosotros habéis estudiado cambio climático en vuestra titulación? Ninguno. José es un aventurero en ese sentido, ¿no? Y se lanza a estudiar ese tipo de cosas, pero de casualidad, ¿no? Porque podía haberse dedicado, como casi todos los que deben ser, periodistas deportivos, porque es más fácil, ¿no? Pero al final hace una cosa a lo loco, a la babala que se dice en valenciano, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que la universidad tiene un papel fundamental, como todos los aspectos que tú has dicho, como activista. ¿Se puede ser otra cosa que no ser activista? Asesores, evidentemente, es que tenemos que ser capaces de asesorar a la universidad en cómo provocar cambios de sistema. Una cosa muy interesante, justo enfrente de la Facultad de Comunicación van a crear un espacio climático. Alguien de la universidad se acerca de la Facultad de Comunicación, se acerca de allí y decirle, oiga, que esto está muy bien, la puesto en mi puerta. A partir de ahora mis congresos se realizan allí. Otro día salió una investigación muy interesante. Y tiene mucho que ver con que algunos de los periodistas, de los 3000 periodistas acreditados, algunos de ellos que conozco, se van a desplazar a Glasgow en tren. Y el impacto, comparado con si fueran en el avión, no es tanta diferencia. Pero, hay 2 cosas fundamentales. Primero, que gana credibilidad, lo dice la ciencia. Si tú eres habitual de transporte colectivo, ganas más credibilidad que si utilizas el transporte, el avión, para desplazarte a ese tipo de cosas. Con lo cual, ya tenemos un ejemplo claro. Y la otra cosa que puede hacer la universidad claramente es que no evitar, y más ahora en estos tiempos, evitar los desplazamientos en avión. Los desplazamientos se tienen que producir en otro transporte público. ¿Vale? Eso se lo puede hacer muy fácil. Porque si vas a desplazar a alguien en un medio de transporte que no sea un tren, lo haces por videoconferencia a partir de ahora en las
en los congresos. Y en las tesis y en esas cosas, ¿no? Y en las plazas. El desplazamiento pues así o no puede ser. Entonces ya tenemos ahí 2 o 3 cosas que podemos hacer, ¿no? Como activistas, como asesores y efectivamente como lobby. Claro que sí. O Ramón Rech no es un lobby en el tema de la comunicación en Sevilla. Y no se puede sentar con el alcalde a decirle, oiga, mire usted declaró, hizo la declaración de emergencia climática aquí en el Ayuntamiento de Sevilla y no ha hecho absolutamente nada. ¿Eso no lo puede hacer desde la universidad como lobby de presión? No digo a Ramón, digo la universidad. Y cada vez que se siente con alguien que se ha comprometido a cosas relacionadas con el cambio climático y no lo hace, hay que sacarle los colores. Entonces, en resumen a lo que voy planteando, ahora contesto a Caro. Sí, me gustaría hacer análisis de estructurales complejos. Los análisis estructurales complejos para conseguir alternativas reales que hablen de decrecimiento principalmente, que creo que he hablado de ese tema, y de nuevo el New Green Deal como tránsito hacia el decrecimiento, con una electricidad y una economía fundamentada en que las personas son el centro y no la economía, la universidad como lobby para presionar a los poderosos, y desde la universidad, que muchos universitarios van a ir a la COP, que además de los 3.000 periodistas van a ir muchos universitarios a la COP. Yo viví en Madrid como un activista universitario le sacaba los colores a la vicepresidenta de Estados Unidos durante la cumbre de cambio climático. Ese tipo de cosas hay que hacerlas, hay que exigirlas. Y estoy esperanzado en la COP. Sí, yo estoy esperanzado en la COP porque creo que se va a hablar mucho de cambio climático. Y ahí lo dejo. Y ya, claro, digo, que si existe el modelos de negocio. Sí, climática lo conozco bastante bien. Ballena Blanca va a salir un capítulo en breve, ¿no? Rosalba, espero que salga en breve, en unos pocos días. Habrá un capítulo en el que analizamos Ballena Blanca. Y climática, por ejemplo, bueno, Ballena Blanca vive de sus suscriptores y climática también, fundamentalmente. De hecho, climática hizo una recolecta de dinero y por eso sobreviven. Y finalmente climática se salvó porque una energética, en este caso Somos Energía, puso el dinero que faltaba para conseguir el fondo de todo, para garantizar su continuidad. Pero bueno, Somos Energía es energías renovables y no es Endesa, que no tiene energías renovables, o que tiene principalmente su energía en las nucleares, en el mix energético y estas cosas. Si pueden con eso sobrevivir o no. Bueno, estamos viendo que los medios de comunicación, sobre todo la prensa escrita, se han mudado a ese modelo del pago por el muro. Pues entiendo que eso es el futuro de los medios de comunicación para sobrevivir, no para vivir, porque hemos visto que la publicidad ya ni siquiera les respalda. Y hasta aquí creo que has respondido. Si no, sinceramente me lo volvéis a corregir y me volvéis a preguntar. Muchas gracias, Dani. La verdad que son muchas cuestiones y eso indica que este foro está siendo intenso, enriquecedor. Si os parece, abrimos un segundo turno de intervenciones y de preguntas. Si hay alguien que quiera volver a comentar algo o alguien que no haya comentado nada, podéis levantar la mano y os doy paso. ¿Hay alguien que quiera comentar algo? Vale, Dani, yo me anoto aquí también, si no hay nadie, tengo pendiente también un par de cuestiones que me gustaría trasladarle también a Dani. Adelante, Dani. Lo primero, pues, agradecer a Dani la exposición, que me ha parecido maravillosa y muy completa. Yo la voy a poner aquí en mi casa para que todas las veamos. Así que nos informamos todo un poco porque tenemos siempre como alguna idea, pero no llegamos a concretar todo, ¿no? Yo quería preguntarte algo a partir de una apreciación, porque todo esto me genera un conflicto, ¿no? Porque evidentemente pues esto es un problema global, pero no sé si estoy equivocado, pero me da la sensación de que solo es un debate que está en el primer mundo.
o mayormente en el primer mundo, ¿no? Aquí en Colombia del cambio climático se habla poco o nada. Sin embargo, es una zona en la que tiene muchísima afectación, ¿no? Claro, ¿cómo se puede divulgar y concienciar a la población? Porque en Sevilla o en Andalucía, en Europa, tenemos un transporte público que funciona bastante bien, tenemos buenos carriles bici, si cogemos la bici no nos van a robar por la calle, pero esa no es la realidad de gran parte del planeta, ¿no? En la ciudad en la que yo vivo, en Bogotá, el transporte público para ir de un sitio a otro puede tardar perfectamente hora y media, ¿no? La gente que coge la bici es porque no tiene para otro medio de transporte, ni siquiera tiene para pagarse el autobús, y corre el riesgo de que le roben o le atraquen cuando va con la bici. Es que suena así, pero es la realidad. Allí tenemos un montón de opciones vegetarianas y aquí no hay tantas opciones vegetarianas. Yo soy vegetariano. Aquí tengo mucho más complicado seguir una dieta vegetariana que en Europa. De hecho, me pasó algo muy no gracioso, pero que me llamó mucho la atención hablando con una persona que cuando yo le comenté que era vegetariano, como que se ofendió, ¿no? Porque él no concebía que una persona fuera vegetariana porque él de pequeño ni siquiera comía 3 veces al día, ¿no? Entonces, como para preocuparse encima de que lo que coma no contenga productos de origen animal, ¿no? Entonces es como una realidad que está muy aparte. Yo tengo muy integrado este discurso y esta lucha contra el cambio climático. Intento hacer lo que puedo. Seguramente no hago lo suficiente. Pero ¿cómo podemos divulgar y concienciar en poblaciones que tienen preocupaciones, otro tipo de preocupaciones, ¿no? Que al final es absurdo porque esto es una preocupación también por la supervivencia. Es decir, si esto sigue así, ninguno vamos a sobrevivir. Y no entenderá de si vives en Colombia o vives en Dinamarca. Pero parece que no es algo tan inmediato o tan directo. ¿Cómo se puede divulgar o concienciar? No sé si hay un movimiento importante de investigadores contra el cambio climático en América Latina que conozcas, o hay alguna guía práctica de cómo fomentar este tipo de discursos, porque me genera un conflicto, ¿no? Porque siento que a veces es una realidad que aquí no existe, ¿no? Muchas gracias, Dani, también por introducir esa perspectiva, ¿no? Que aquí en Europa vemos las cosas desde nuestro enfoque, desde Europa, y parece que se nos queda muchas veces fuera otras formas de ver el mundo y de vivir y otras realidades, ¿no? Bueno, seguimos con este segundo turno de intervenciones. ¿Alguien más quiere comentar algo? Nos quedan alrededor de 15 minutos, vamos a cerrar en tiempo, pero todavía daría tiempo a que alguien más si quiere comentar o preguntar algo antes de que finalmente Dani ya cierre con la respuesta. Yo quería comentar algo, pero no sé levantar la mano en Zoom. No sé si hay una herramienta para levantar la mano, lo iba a hacer físicamente porque no sabía cómo hacerlo. Nada, lo primero quería felicitar a Dani por la exposición, me ha parecido fantástica y sobre todo por cómo ha ido hacia la profundidad, ¿no? y hacia lo que nos interesa muchísimo a todos los que estamos aquí, que aparte del cambio climático es la parte de las estructuras de poder y cómo hacen cómo interfieren en esa cobertura o en ese trasladar a la población, ¿no? A mí lo que más me llamó la atención de todo la exposición ha sido la parte un poco del blanqueamiento, es decir, de la utilización del cambio climático, un poco en la línea de lo que decía Rosalba antes de utilización de eso para justificar o para utilizarlo pues eso, como un blanqueamiento de imagen que se está haciendo. A mí eso me parece lo más perjudicial, lo más peligroso, junto con el negacionismo, evidentemente. O sea, me parece que son las dos vías de mayor preocupación en estos momentos.
Y yo no sé si tú has detectado, dentro de todas las investigaciones que habéis venido realizando y que has realizado tú, no sé hasta qué punto has llegado a detectar que esa presencia, digamos, o esa utilización del cambio climático como algo que sirve para blanquear la imagen de determinadas instituciones es una realidad o no. Es decir, no sé hasta qué punto es algo meramente anecdótico y puntual o es algo reiterativo, es algo que ves con vocación de permanencia. No sé un poco cómo lo interpretas o qué visión de futuro tienes sobre esto. Nada más, eso es lo que quería comentar y sobre todo felicitarte por la exposición que me ha parecido fantástica. Muchas gracias, Toñi. Bueno, voy a leer una pregunta que está aquí en el chat y que nos ha hecho Guillermo Paredes. Dice, Dani, ¿no crees que la espectacularización que ha rodeado a Greta Thunberg le quita seriedad al problema del cambio climático? Esa es otra de las preguntas que tenemos aquí en el chat, que tampoco quería dejar ahí en el aire. Y bueno, voy a comentar yo un par de cuestiones rápido antes de darte la palabra, Dani, y antes de que si alguien más finalmente quiere decir algo, todavía estaría a tiempo. Se me han venido varias cosas a la cabeza, una de ellas a partir de la intervención de Ramón, cuando introduce esa perspectiva también y de la condición humana, de estructural compleja. Dudo que esto sirva de algo, ¿no? Pero creo que lo que hacemos aquí en el foro es plantearnos y reflexionar y pensar y buscar a veces soluciones y otras veces pues hacer lo que está en nuestra mano, ¿no? Yo no sé si esto es una solución o no, pero por eso lo planteo a modo de reflexión. Creo que estamos en un momento de ruptura de muchos límites, esto no lo digo yo, es sabido, ¿no? Y en esta ruptura de estos equilibrios no solo está la ecología o el medio ambiente más bien, ¿no? Los equilibrios que se están rompiendo van por todos lados, en muchos ámbitos. En el ámbito económico, en el ámbito social, político, equilibrios en los modos de vida, en los modos de vivir, pues es muy difícil. Por ejemplo, claro, yo hablo desde mi perspectiva de europeo, pero es lo que vivo y por eso hablo también desde esa realidad concreta. Yo, por ejemplo, para mí es difícil llevar una vida, mantenerme materialmente, y yo ya no soy tan joven, soy doctor, he desarrollado mi formación, me he preparado y en cambio no tengo actualmente una estabilidad económica y material. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe una precarización que rompe los equilibrios vitales, en el país en el que yo vivo al menos. Y no solo en el que yo vivo, si el que yo vivo es una economía de país desarrollado, ya no me quiero imaginar en otros países, ¿no? Ruptura de equilibrio de todo tipo que tienen que ver con los modos de vida de la sociedad en la que vivimos, capitalista y en especial en esta última fase del neoliberalismo, que rompe de algún modo sistemas de cuidados comunes, compartidos, que tienen que ver con lo público, con servicios públicos, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que no sé cómo se haría eso, pero creo que hace falta un cambio de mentalidad importante a nivel general de la población que tiene que ver con esto, con pararse ante un límite que se ha roto en muchos ámbitos. Es decir, vamos a ver, aquí hemos pasado ya muchos límites y es momento de parar todo esto. Todo esto en todos los sentidos. Todo esto y replantearnos cómo vivimos, ¿no? Hay que parar. Este no es un foro para llegar a mucho más porque hay poco tiempo y estamos entrando, creo, en debates profundos que es cuando se pone especialmente interesante esto. Al hilo de esto, bueno, planteaba en un capítulo que todavía no se ha publicado, está pendiente de publicarse probablemente en un libro, Periodismo contra la Desinformación, que se hace de manera colaborativa con diferentes grupos de investigación dentro de la red InnoNews. Y en ese capítulo planteo una reflexión acerca de la ecosofía de la comunicación. La ecosofía, según la define Guattari, tiene que ver con diferentes entornos en los que participan los humanos,
y con la búsqueda de ecología en todos los entornos de lo humano, ¿no? Yo me llevo ese planteamiento de Guattari al territorio de la comunicación y planteo el periodismo como una acción ecosófica de la comunicación. No da tiempo para explicar todo esto, quizás podríamos abordarlo en otro foro, pero lo planteaba al hilo de esa reflexión que conecta con el pensamiento complejo, con la condición humana y con otros ámbitos que no solo son la comunicación. Y ya acabo con una pregunta que se me ha venido a la cabeza, ahora que últimamente se está poniendo de moda esto de las impresoras digitales o impresoras 3D también en la alimentación. Entonces no sé cuánto hay en todo esto más bien de negocio, y si esto realmente pudiera ser una solución en el ámbito alimentario para reducir el impacto en la ecología ambiental, ¿no? O realmente esto también tiene un impacto negativo. Bueno, esa es mi pregunta, y finalmente si alguien más quiere decir algo antes de que acabemos para luego cerrar con Dani, estáis a tiempo. Alguien que haya ya intervenido, si quiere también comentar algo al hilo de lo que ha dicho Dani. Yo he levantado la mano. Adelante, Ramón. No te había visto. Ahora. Vale, pues voy a bajarla. Vamos a ver, lo que yo quiero preguntar no es ni siquiera ni para el ponente ni para nadie, simplemente es una pregunta que yo quiero hacerla, es como pensar en voz alta, ¿no? La complejidad me exige ser muy responsable con los análisis estructurales, en el sentido de que esos análisis estructurales sean prácticos, es decir, les sirva a la gente, Yo le coloco a un auditorio todos esos maravillosos datos que el ponente ha expuesto, que, vuelvo a insistir, explican muchas cosas, explican las causas del problema, y la gente, no, como le suele pasar a mis alumnos cuando le hago algo parecido, pero referente a la estructura mediática en general, pues salen como confundidos, decaídos, porque no le he dicho la alternativa. Decía el filósofo Cioran que si uno observa que la gente está durmiendo pero no tiene nada que ofrecerle, que la deje dormir, que no la despierte. Yo voy a hacer una pregunta muy elemental que es, digo, ni siquiera se la hago al ponente, sino que reflexiono yo en voz alta, complicándome la vida, es decir, yendo más allá de los enfoques estructurales simples. Vamos a ver, el ponente ha dicho, si yo soy uno de los 2.000 o 3.000 periodistas que está en estos encuentros de los que se ha hablado aquí, y me dice algún ponente, pues mire usted, hay que dejar de comer cerdo y ternera, sobre todo cerdo y ternera. Bueno, vamos a lo práctico, vamos a lo práctico. Yo como periodista levanto la mano y le digo, mire, en España existen 86.000 granjas de cerdos, todas o casi todas situadas en la España despoblada. Del poco trabajo que hay en la España despoblada, este es uno de ellos. Se han sacrificado en España en 2020 aproximadamente 55 millones de cerdos y unos 5 millones de terneros, o de terneras, del mundo de... bien, dejo de comer carne de cerdo y carne de ternera en pro de la solidaridad con el planeta y, por tanto, de rebote de la solidaridad con mi prójimo. Pero como también tengo que solidarizarme con los que trabajan en toda esta cantidad de granjas, ¿qué hago con esas personas? ¿Dónde las coloco para solidarizarme con ellas? ¿Las dejo que se mueran de hambre? ¿Las condeno al paro eterno? ¿Les doy un salario mínimo? Un ingreso mínimo vital, con lo cual disparo el déficit exterior y no me va a dejar la Unión Europea hacerlo? Es que estos son elementos que están ahí y que entran dentro de la complejidad. Si no tenemos en cuenta esto, pues nos convertimos solamente en los pepitos grillos, es decir, la conciencia del poder. Y el poder dice, pues a estos señores
les corresponde en el papel del Gran Teatro del Mundo, les corresponde el papel de críticos. Y al final nos encontramos que estamos dentro del sistema haciendo el papel de críticos, pero que, como decía el verso de Cervantes, fuese y no hubo nada. Es decir, las cosas sustancialmente siguen siendo las mismas. Por eso yo hago esta pregunta tan práctica. Muy bien, yo dejo de comer cerdo y dejo de comer ternera. Con lo cual, por cierto, me voy contra lo que hacían mis antecesores más primitivos, que es renunciar a ciertas proteínas. Pero bueno, eso vamos a sustituirlas por otras de origen vegetal. Muy bien. Pero ¿qué hago con esas cientos o miles de personas que están trabajando ahora mismo en esos sectores? Porque yo tengo que solidarizarme con el planeta y de rebote, por tanto, con mi especie. Pero esas personas son mi especie. ¿Qué hago con ellas? Esto es lo que yo digo. Si a mí me dice alguien de esas personas que están o que estamos contra el cambio climático, pues mira, ahora esta gente van a hacer esto, esto, esto y aquello. Ah, pues ya veo con más sentido esto. Si no se me dice eso, comprendo que haya personas de derechas o personas de libre pensamiento que digan, mire usted, los que están criticando el cambio climático únicamente destruyen, pero no construyen. Esto es lo que... Y bueno, a eso después hay que unir lo que ha expuesto Dani, desde América Latina. Claro, es que nosotros estamos en la tierra donde están los supermercados con esas calles especiales para que nos compremos nuestros alimentos y nos nutramos de una manera muy especial. Pero eso es Occidente. También es necesario lo que ha puesto encima de la mesa Javi. Bueno, es que esto es más complejo, ha llegado a decir él. No es tan simple. Eso es algo occidental. Es decir, de ahí a decir esto es algo de los niñitos bien universitarios occidentales va un paso. ¿Qué alternativa? Pues si yo voy a hablar con el alcalde de Sevilla o con el presidente de la Junta de Andalucía y le digo, mire usted, es que usted no hace nada. Y me dice, mire, es que en Andalucía hay tantas granjas y tantas personas empleadas en este sector cárnico. ¿Qué quiere usted que haga con ellas? Porque no se puede estar eternamente haciendo dinero y haciendo inflación y que la Unión Europea nos llame la atención porque estamos en la Unión Europea. Ahora, aquí si queremos salirnos de ahí, pues no salimos, pero el problema va a ser muy parecido o peor. Nada más que esto. Muchas gracias, Ramón. Tengo la sensación de que el debate llega a la hora que llega y tenemos que cerrar, pero está en el punto más interesante, ¿no? Y nos ha pasado muchas veces en los foros. Eso, por un lado, da coraje, pero por otro lado es buena señal de que son temas importantes y enriquecedores. Dani, pues te toca responder como puedas. Sé que hay poco tiempo, pero bueno, tómate unos minutos también, tampoco pasa nada, y cerramos contigo. Vale. Bueno, primero agradezco a Caro que ya ha respondido un poco al planteamiento de Dani, ¿no? Que le han puesto un enlace a una publicación que hace la organización Salud Sin Diario, donde Caro Gilpó se trabaja y que es muy importante. Bueno, claro, aprovecho para vender mi libro, ¿no? Lo que dice, lo que ha planteado Dani y si hubierais venido al foro de Amazonia, indígenas y cambio climático, respondería mucho de este tema. Perdón por la broma, es muy tarde, ¿vale? Pero esa es un poco la intención de este tema, ¿no? Porque efectivamente, donde más afecta el cambio climático, como he dicho antes, son a las personas más vulnerables. Y sí, el enfoque claramente es, como dice Caro, es la salud. Es la salud. Y fijaos que en esas zonas de mayor vulnerabilidad al cambio climático, que son las zonas más pobres, ya hay migraciones climáticas o esas caravanas que hay cruzando Centroamérica pasan accidentalmente. Por cierto, Biden y Kamala Harris les dice a esta gente que no vayan. Pero qué barbaridad es esa, señor Biden. ¿Usted no se suponía que era el gran adalid de la izquierda? ¿Pero qué mierda es esta? Perdón. ¿Pero qué barbaridad es esta? El cambio climático está provocando esto. Y hay que decirle a la gente, sí, es verdad.
Y es verdad, claro, decidir entre me muero de hambre o me muero por el cambio climático, pues a lo mejor primero tengo que comer, porque el comer es hoy. Y por eso entre coronavirus y cambio climático, de coronavirus me moría hoy, de cambio climático yo no lo sé todavía, aunque hay gente que se muere por cambio climático, pero no es tan evidente. Por eso la cobertura de cambio climático, la cobertura de coronavirus, paralizar el mundo por esto, se hizo por el coronavirus y no por el cambio climático. Fue muy fácil paralizarlo todo por el tema del coronavirus. Porque evidentemente la gente se moría. Por eso, como te apunta Caro, el planteamiento de esta gente que es hablar de salud. Como se ponía antes el gráfico, no hacer nada significa que en Sevilla se van a morir, y digo Sevilla porque es un dato que conocemos, no porque sea más grave, sino porque lo conocemos, porque lo hemos estudiado, 1000 personas con respecto a 50. Ese es el dato. Seguramente en Colombia, y me consta porque en un congreso en Huelva en el 2017 vino el alcalde de Medellín a contar, la alcaldesa, perdona, de Medellín a contar que estaban haciendo acciones contra el cambio climático, luego pase lo que pasara y será lo que se haga, como pasa, hay que reconocer que Juan Espadas es el presidente de la ciudad contra el cambio climático, y aquí se dedica a cortar árboles, pero claro, en el balance dice que hace acciones de ese tipo. No es verdad, pero en los grandes espectáculos hacen ese tipo de cosas. Pero sí, el campo es la salud. Ejemplo, Argentina, como dice Caro, o Brasil, como hemos visto claramente. Los indígenas en el Amazonas se están movilizando en ese tema. De eso, os recomiendo que veáis los vídeos, sobre todo el que es muy potente, el de Dolors Armenteros, es muy potente la comunicación que hace, y también el que hace Eloísa Belín. Son muy potentes lo que dicen, ¿vale? Os lo recomiendo. Donde más están sufriendo ese tema es en los países pobres, con lo cual los países pobres ya están tomando conciencia. También es verdad que en los países pobres los activistas climáticos suelen acabar como Brenda Chávez, ¿vale? Cuando tú te enfrentas al oligopolio energético, acabas asesinado. Y estructuras de poder, ¿no? Me queréis que hablar de estructuras de poder. Cuando no pueden callarte, te matan. Estructuras de poder. Voy a ir acabando. Estructuras de poder y greenwashing, que decía Tony. Bueno, fijaos en claro, voy a cambiar de los asesinatos a los activistas climáticos a cosas que tienen menos relación. Ahora acabaré con la ecosofía, que me parece muy interesante, pero voy a una zona intermedia para acomodarme, ¿no? Después de los asesinatos hacia una zona un poco más cómoda, ¿no? En España hay un observatorio de comunicación de cambio climático en el que Rogelio participa de forma activa y en el que a veces me invitan a mí a participar. Tengo la suerte de estar en ese grupo y ya existe eso, incluso existe un documento, un decálogo en el que se le pide a los medios de comunicación que lo firmen y que adopten una declaración de los medios de comunicación, no sé si se ve bien o no, pero declaración de los medios de comunicación frente al cambio climático, en el que se le pide a los medios que lo firmen. Luego los medios hacen lo que hemos visto, pero se les pide que lo firmen, en el que se dice cómo tienen que informar de forma adecuada del cambio climático. Es decir, eso en España existe y se está asumiendo de forma bastante importante. Como me apuntaba al principio Rosalba, a mí si me leéis en Twitter veréis que soy absolutamente crítico con el greenwashing y con lo que hace especialmente Endesa y Repsol y Ecoembes, denunciando permanentemente el greenwashing que hacen. Ahora la portada de Ballena Blanca de esta semana, de este mes, es que Repsol ha creado una fundación para entrar en los colegios a contar ellos el cambio climático. Seguramente la persona que vaya lo primero que dirá será que ellos son los que han provocado el cambio climático. Seguro que van a hacer eso. Y que las acciones que tienen que tomar seguramente serán las de ir en bicicleta. Seguro que sí lo van a decir. Entonces está claro, ¿no? Yo creo que una de las responsabilidades que tenemos como comunicadores y como investigadores es denunciar el greenwashing, lo tengo clarísimo. Creo que ese es el camino en el que yo al menos me encuentro cómodo y en el cual yo voy a seguir. Y eso tiene que ver también con denunciar el neoliberalismo que apuntaba Kisko claramente,
pero no tanto por la ecología o el medio ambiente, sino por el bien común. Lo tengo clarísimo. Es parte de lo mismo. Vivimos una crisis ecosocial y va junto una cosa y la otra. Al final, uno de los principales emisores de hate son los extractivistas, que son precisamente los que ganan mucho dinero. Y con eso empiezo a responder un poco a Ramón, y ahora sigo avanzando con estas cosas. Claro. ¿Qué le tengo que decir a los que plantan granjas de cerdos en la España vaciada? Bueno, primero, he dejado que planten allí esas granjas, porque han venido allí con dinero a decir que ellos tienen el dinero y con lo cual el trabajo. Un trabajo, por cierto, miserable. El trabajo que se genera en las macrogranjas de cerdos es un trabajo miserable. Cercano a lo que podríamos hablar, que es el salario mínimo interprofesional. Perdón, una renta mínima, que sería similar, ¿eh? No habría mucha diferencia. Entonces, volvemos al modelo capitalista, y está bien, hay que romper con ese modelo capitalista. Andreas Malm, que lo ha citado, dice claramente que aquí hay que romper cosas. Hay que romper cosas. Hay que estar de forma visible en la calle rompiendo cosas. Y ese es el movimiento que es Extinction Rebellion, que está permanentemente cuestionando en la calle a los poderosos y a los que toman las decisiones. Porque está muy bien que se tomen decisiones en una línea, pero hay que tomarlas en todas. Los gobiernos tienen la obligación de gobernar para los vulnerables, no para los ricos. A los ricos no les hace falta nada. Los gobiernos tienen la obligación de gobernar para los vulnerables y ponérselo difícil al que llega con una macrogranja, sea solar o sea de cerdos. Y sí, me parecía muy interesante el tema del debate cárnico, ¿no? Me parece muy interesante, es un tema que me encantaría debatir algún día con José, ¿no? Que creo que es una de las personas que más sabe en estos momentos en España sobre ese tema, y aprovecho para ir enlazando con la ecosofía, y me parece muy interesante que a lo mejor el foro de ese tipo también se puede levantar como mesa de debate en el que 2 o 3 temas relacionados pudiéramos debatir, ¿no? Y creo que hubiera sido muy interesante ese debate con José y contigo, hablar de ecosofía, ecología, ecosocialismo, porque creo que es uno de los caminos, ¿no? Por ir acabando 2 o 3 cositas más, las 3 últimas ideas, de verdad. Os recomiendo que leáis ¿Qué hacer en caso de incendio? Lo he anotado antes, de Héctor Tejero y Emilio Santiago Muiño. Me parece fundamental para entender la necesidad de transición hacia el decrecimiento, pero necesitamos un tiempo de transición. Para contestar también a lo que planteaba Ramón, necesitamos un tiempo de transición. Emilio Santiago Muiño tiene cuestiones muy interesantes en ese libro, que me parece muy interesante. Y también Andreu Escrivá, y ahora yo qué hago. Me parece muy importante que entendamos cómo desde la política, como hace Emilio, se pueden hacer transformaciones. Y cómo desde asumiendo la denuncia permanente del greenwashing, como hace Andreu, podemos también cambiar cosas, ¿no? La espectacularización de Greta Thunberg. Bueno, Greta Thunberg es un fenómeno. Es un fenómeno que ocurre en el momento adecuado y en el lugar adecuado. Es el momento y lugar. Pero afortunadamente por Greta Thunberg, por este movimiento del Fridays for Future, está consiguiendo que las mayores movilizaciones en la historia por temas climáticos, por temas ecológicos, se produzcan en este momento. Nunca jamás había habido 1 millón de personas en la calle manifestándose por un tema de la ecología, como es el cambio climático. Pues eso pasó en Berlín hace unos días, o pasó en Madrid en diciembre del 19, donde 800.000 personas se manifestaron en Madrid en torno a esto. Ojalá muchas Greta Thunberg. Ojalá. O sea que sí, que haya espectáculo, bienvenido. Ojalá haya muchas. Y lo último que quiero acabar, ya con esto de acabo, el cambio climático es un tema de salud. Y ese tema hay que tenerlo clarísimo, es un tema de salud. Si no somos capaces de paralizar, de actuar frente a esto, las consecuencias principales es la salud. Muchísimas gracias por llegar hasta las 9 de la noche, 9 y 10, y por haberme aguantado hasta ¿cómo se dice esto?
pesado climático. Bueno, muchas gracias, Dani. Ahora creo que sí, ¿no? Ya llegamos a las... Bueno, son las 9:09 en este punto. Tenemos previsto acabar a las 9, pero acabamos con todas esas cuestiones que dan para mucho más. Y finalmente, pues, nos quedamos aquí con ganas de más. Tenemos la mano levantada de Rosalba. Entonces, ¿no? Bueno, me aparece una manita aquí. Tengo un aplausito, no sé, mano levantada. Aplauso. Pues un aplauso colectivo y si os parece con esto nos vamos hasta el próximo foro que ya lo anunciaremos y diremos exactamente la fecha. Estamos confirmando todavía, pendiente de confirmación en noviembre, con un grupo de investigación de Brasil y habrá nuevos foros y os esperamos también, os invitamos a que sigáis participando. Aplauso colectivo entonces a petición de Rosalba. Muchas gracias, Dani. Gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Dani. Un abrazo para todos. Gracias, Dani. Gracias. Gracias. Abrazos a todos. Magnífico. Gracias, gracias. Un abrazo. Un abrazo, cuidaros. Nos vemos.